Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rodrigo Herrera y hoy día hablaremos de una segunda técnica de revisión de literatura llamada revisión sistemática de literatura. Este trabajo fue realizado en el espacio colaborativo Teams de la Escuela de Ingeniería Civil y apoyado financieramente por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos que recordar que existen diversos tipos de técnicas de revisión de literatura y hoy día hablaremos particularmente de la técnica de revisión sistemática de literatura. El objetivo de este tipo de métrica, de este tipo de herramienta, perdón, es resumir y sintetizar cuáles son los descubrimientos o cuáles han sido, básicamente cuáles han sido los descubrimientos existentes en la literatura sobre un tema específico. Cuando utilizamos básicamente este tipo de revisión es cuando tenemos un alcance de revisión completamente específico y limitado. Esto quiere decir que nuestra base de datos de artículos de revisión es pequeña. Estamos hablando de 10, 20, 30 artículos. Cuando tenemos estas bases de datos pequeñas y es manejable para hacer una revisión manual de los contenidos de cada uno de los documentos que nosotros estamos analizando. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer nosotros en este tipo de casos? Es básicamente cualitativo, en donde podemos hacer una evaluación e interpretación de la información que nosotros estamos encontrando en la revisión de literatura. Básicamente para hacer esto hay un estudio bien interesante de Carrizo y Moller del 2018 en donde muestra cómo nosotros podemos hacer una revisión de literatura en el contexto de la ingeniería. Si se fijan, en este esquema la verdad es que se representa varios pasos que nosotros en la estructura de revisión de literatura general ya hicimos. Primero, dado un contexto, dado un problema, dado un objetivo, nosotros tenemos una definición de una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos responder en nuestra investigación concreta? Luego de eso, en la definición de la búsqueda tenemos que definir el alcance, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cuáles son los límites de nuestra revisión? ¿Qué palabras va a incluir y qué palabras no va a incluir? ¿Qué años vamos a incluir? ¿En qué categoría de artículo vamos a revisar? Luego, y muy importante acá, es la definición de criterios de inclusión y exclusión. Si llegamos a una muestra y una base de datos pequeña de revisión de documentos, probablemente es porque nuestros criterios de inclusión y exclusión son bastante estrictos y de esa forma nosotros restringimos muy bien qué tipo de documentos vamos a analizar. Y con eso uno realiza la búsqueda. Al ejecutar la búsqueda, uno primero selecciona unos trabajos primarios, que va a ser los que uno va a analizar a nivel general, título, abstract, keywords. Luego uno revisa y define ciertos criterios de análisis de qué es lo que va a ir a buscar a esos documentos. Cuál es el foco que usted va a tener y qué es lo que usted va a ir a buscar el documento. Uno no lee por leer los documentos de revisión de literatura, sino que va con un foco concreto de algo que usted va a ir a buscar. Luego, después usted discute los resultados. Ahí lo que se hace usualmente son esquemas de categorización que vamos a ver en la siguiente lámina y por último un análisis de resultados. Si se fijan, cuando uno hace una revisión de literatura, usualmente una revisión sistemática de literatura, uno tiene que ir a más de una base de datos, porque si es que está encontrando muy poca información en una base de datos, tiene que complementarla con otras bases de datos. Entonces, usualmente los esquemas de selección de los documentos, uno tiene que definir cuáles son los distintos caminos que usted siguió para hacer esta base de datos. Como pueden ver en esta imagen del mismo paper de Carrizo y Moller, aquí se ocupó tanto la base de datos de Scopus por un lado y por otro lado la base de datos de Web of Science. ¿Y qué es lo que tiene que ir haciendo? Bueno, uno encuentra un conjunto de documentos y después tiene que ir diciendo por qué uno incluye o no excluye ciertos documentos. Un ejemplo de esto, desde Scopus, con las palabras clave y la ecuación de búsqueda que ustedes pueden ver en el cuadro, se reportaron 373 documentos. Pero ya con el primer criterio de inclusión y exclusión se eliminaron 307 documentos, quedando simplemente 70 documentos seleccionados. Luego uno pasa a un segundo filtro y al final se quedaron 25 documentos por el lado de Scopus y lo mismo por el lado de Web of Science.
finalmente uno se queda con una muestra pequeña de documentos, que en este caso fue solamente de 13 documentos. Esos 13 documentos uno los tiene que analizar en profundidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para hacer ese análisis en profundidad? Bueno, tiene que listar cuáles son estos 13 documentos. Entonces, usualmente uno lista esos 13 documentos, uno define quién fue su autor, qué tipo, bueno, cuál es la referencia dentro de su cuerpo textual, cuál fue el año de su publicación, cuál es el tipo de documento, si es que es un paper, si es que es un journal, si es un conference paper, si es un capítulo de libro, etc. Y aquí ya las otras columnas es importante ver en qué se basa. ¿Ya? Por ejemplo, dónde pone el foco su artículo. Entonces uno tiene que generar ciertas categorías para poner dónde se está focalizando esta investigación. En este caso, que es un estudio informático, se definieron tres categorías: producto, persona y proceso, que es muy típico desde el mundo de la informática y también desde la ingeniería civil. Entonces se pone el foco y solamente quedaron en estas categorías: producto, persona o proceso. Y se lista y se pone el tag de dónde se está identificando este elemento. Luego, uno ve justo antes de los criterios cuántos documentos están asociados a este artículo, que es lo que vamos a llamar estudios primarios. Entonces uno puede identificar que hay 78 documentos que se relacionan con este artículo, 59 documentos que se relacionan con este artículo, y todo esto desde el filtro anterior, ¿ya? Del filtro que uno hace inicialmente antes de los criterios de inclusión y exclusión. ¿Ya? Dentro de esa población de datos uno ve cuáles son los artículos que se relacionan a este artículo. Y luego hay una última columna en donde se pone un simple tag explicando de qué área de investigación o qué área de desarrollo se está desarrollando o se está discutiendo en este artículo en particular. En este caso se definieron áreas como gestión, metodologías de desarrollo, impacto de RSL, que es revisión sistemática en literatura, requerimientos, calidad, procesos de desarrollo, calidad, metodologías de desarrollo, semántica, etc. Se pone como la principal categoría asociado a cada uno de estos documentos. Luego uno puede crear lo que se llama un esquema de categorización, ya que normalmente se representa de esta forma. Si se fijan, lo que se hizo acá fue definir, mira, de los 13 documentos a la izquierda, ¿ya? A la izquierda ustedes pueden ver de los 13 documentos, hay algunos que se focalizan en personas, en procesos y otros en productos. Pero al mismo tiempo se están relacionando con gestión, o con desarrollo, o con requerimientos, o calidad. Entonces con estas dos categorizaciones, tanto en foco como área de desarrollo, se hace el cruce con esta mapa de burbujas de cuántos documentos están en cada uno de los cruces. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un documento que se focalice en requerimientos, perdón, que se focalice en personas en el área de requerimientos. Que hay 4 documentos que se focalicen en personas en el área de desarrollo. No hay documentos en el área personas y calidad y no hay documentos en el área personas y gestión. Eso es lo que quiere decir. Por otro lado, perdón, hay 2 documentos que tengan foco en proceso y calidad, y así sucesivamente. Creo que pueden ustedes ver en esta parte de la gráfica los documentos, los 13 documentos finalmente estudiados en profundidad, cómo se relacionan en esta mapa de categorización en 2 categorías, foco y área, que usualmente se ponen 2 categorías para poder representar esta información. Y el tamaño del nodo obviamente está asociado al número de documentos que existen que se cruzan. A la derecha tenemos exactamente el mismo cruce, pero aquí no podemos identificar si el foco está en persona, en proceso o en producto, sino que más bien simplemente vemos la cantidad de documentos que están en una área determinada. ¿Cuántos documentos están en el área de gestión? Entre 0 y 100. ¿Ya? ¿Cuántos documentos están en el área de desarrollo? 7, ¿cierto? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ya? Uno puede hacer este cruce. Personalmente, yo lo que más he visto es el gráfico de la izquierda. ¿Ya? El gráfico de la izquierda, donde uno hace un estudio profundo sobre los 13 documentos que están aquí. En este estudio particular se hizo este otro cruce con los estudios primarios, en donde se revisaron cuántos documentos del total están focalizados a esa área en particular. ¿Ya?
Eso es básicamente lo que se muestra en este gráfico de categorización. Luego, y no menos importante, tiene que ver con el análisis de estos documentos. Y ahí es donde yo digo que ustedes tienen que ser muy precisos, porque si no van a leer varios documentos y van a decir y se van a quedar sin ninguna conclusión. Ustedes tienen que ir a buscar con una pauta de qué es lo que van a revisar en este tipo de documentos. Como por ejemplo, alguno de ustedes podría identificar cuál es, si es que su desafío es hacer problemas. Vamos a buscar todos los problemas o todos los obstáculos o todas las barreras que se presentan en estos documentos. Si es que su foco es ir a capturar beneficios, bueno, voy a ir a buscar en cada parte del documento en donde me habla de algún beneficio de esto. O si yo quiero saber qué tipo de estudios hicieron. Mira, la mayoría de los estudios fueron encuestas, la mayoría de los estudios fueron cuestionarios, la mayoría de los estudios fueron estudios de caso. Entonces, la estrategia metodológica con que se hizo esto también es importante. Si es que fueron estudios reales, qué tipo de proyecto se hizo. Mira, estos documentos están asociados a edificación, estos están asociados a carretera y estos están asociados a obras industriales. ¿Ya? Por lo tanto, todas esas formas de categorizar y poner etiquetas sobre el documento y generar listas con resúmenes con resúmenes concretos de mensajes directos que ustedes quieren entregar en su revisión sistemática de literatura son muy importantes, porque si no se van a quedar simplemente en un resumen de cada uno de los, en este caso, 13 documentos. Y no es la idea. La idea es que su paper no sea un resumen de los 13 documentos, sino que sea un ejercicio integrado donde usted vaya y focalice. En donde si usted quiere ver beneficios de alguna temática, o en donde usted ponga todos los beneficios de todos los papers que buscó. Si usted buscó problemas, quiero poner todos los problemas de todos los papers que buscó. Lo importante no es el paper, sino que el mensaje que usted quiere transmitir. Y si usted puede hacer esta categorización y puede focalizar su estudio de una forma categorizada, sistemática, y por eso es el nombre de cada uno de los documentos, es la mejor forma de realizarlo. Por lo tanto, y resumiendo, si es que ustedes tienen pocos documentos en su revisión sistemática de literatura, estamos hablando de decenas, 10, 20, 30 documentos, yo les recomiendo hacer una revisión sistemática de literatura. Si es que ustedes tienen un mayor volumen de documentos, hablemos de si es que son más de 100, por supuesto que sí, pero si son más de 50, también yo lo pensaría. Yo creo que la mejor alternativa es ocupar otra herramienta, como es los análisis bibliométricos, en donde pueden ocupar herramientas como Bibliometrics o BOS Viewer para su desarrollo. La pregunta que yo les hago ahora a ustedes, con las revisiones que ya han hecho en las distintas bases de datos, ¿qué técnica de revisión de literatura creen que les puede servir más? ¿Algo más asociado a la revisión sistemática de literatura o algo más asociado a un análisis bibliométrico? Esa es una pregunta clave que se tienen que hacer porque va a orientar cuál va a ser el tipo de análisis que ustedes van a terminar realizando. Con esto finalizo este video y nuevamente les agradezco por su atención. Muchas gracias a todas las personas que participan en el espacio colaborativo Teams y al financiamiento que nos realizó la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados. Muchas gracias y hasta la próxima.